miércoles, 2:33 minutos, aquí en todo el país. Bienvenidos y bienvenidas al Sol de la Tarde, que es el sol del país. Muchísimas gracias por acompañarnos cada día y formar parte de esta familia que se extiende a cada pulgada de la nación y a través de la red a donde quiera que haya un dominicano en cualquier región. Señoras y señores, hoy tenemos una sorpresa agradable de algunas que tendremos durante este principio de año. Pero tocará a nuestro señor coordinador más adelante hacer la presentación formal de una nueva integrante que nos prestigia y nos halaga a todos aquí en este equipo del Sol del País. Entre tanto, algunas informaciones de sumo interés y de alto valor para la comunidad nacional y para los hermanos y hermanas que viven fuera de la nación. Antes, domingo, ayer compartimos con nuestro querido hermano y amigo Julio Sánchez, a quien la gente escucha cada día cuando hablamos de Chocló. Yo quiero decir que se trata de una persona admirable, de un dominicano que salió de este país, saliendo de la pobreza, saliendo de la humilde familia dominicana, que emigró de Atomayor a Estados Unidos y que ha ido labrándose una vida digna, muy, muy laboriosa y en favor de su familia, de su comunidad, de su pueblo. Un ejemplo a seguir, hablando en términos muy serios y respetuosos, Julio Sánchez, conocido como Chocló, sus 4 hijos, su familia, su comunidad, su empeño, su trabajo. Ayer, después de muchos años, nuestro compañero de estudio en los años de primaria, señores. Ayer nos juntábamos con Ivonne y con nuestros amigos que nos acompañan en una especie de rututeo nacional. Pero lo importante es que don Julio Sánchez está en el país. Mucha gente nos pregunta si es verdad que existe, si vivía aquí. Pues sí, es un dominicano digno, honorable, trabajador, culto, humilde y una persona que nos llena de mucho orgullo haber compartido con él una parte de la vida y de la nacionalidad. Bienvenido Julio Sánchez de Estados Unidos, nuestro hermano Chocló. Saludos y afectos cariñosos y fraternos para ti y para toda tu familia. Y gracias por ser siempre una persona buena, humilde, encantadora. Señores, la economía del mundo. Antes de hablar de los temas nacionales, quiero hacer un breve enfoque de estos anuncios y augurios que el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y que algunas escuelas de economía de la más prestigiosa del planeta plantean a propósito del inicio del 2023. Desde los años iniciales de las teorías fisiocráticas de la economía, y estamos hablando de Turgot, por ejemplo, que escribió un texto que estremeció a Francia y a la Europa de entonces prerevolucionaria, 1676. Estamos hablando que ese libro se escribió 100 años antes que de las riquezas de las naciones, que fue de 1776. Y Turgot escribió un libro que abría las puertas a eso que hoy llaman y que ustedes conocen como liberalismo económico. Aunque él era un fisiócrata que creía en los postulados de la tierra como potestad y posesión y riqueza, sin embargo tenía una mirada hacia el mercado, la moneda y otros vaivenes de la economía que, repito, daban paso o pábulos a los primeros aires del liberalismo económico. De Turgot saltamos a Quesnel y de ahí en adelante los llamados clásicos de la economía con Adam Smith, David Ricardo y otros que constituyen los pilares del clasicismo económico a partir del siglo XVIII, finales y mediados. De esa etapa se inicia el mercantilismo, la expansión del capitalismo hacia las capitales del mundo y hacia las laderas de todo el planeta, exportando productos terminados, importando a veces de la peor manera bajo el colonialismo y de manera también arrasante las materias primas de los países colonizados y más pobres. Este es el periodo que Carlos Marx llama en su texto fundacional acumulación originaria de capital. Y esa acumulación originaria de capital permitió que un país tan pequeño y con tan poco poblado, por ejemplo, como el Reino Unido, con 40 millones de habitantes, dominara a la India, que tenía 400 millones de habitantes y miles de años de tradición. La técnica, el dominio de la técnica y del conocimiento con la pólvora,
las naves, en los barcos, los cañones, y los geógrafos y intelectuales y filósofos y economistas dominaban el panorama de entonces. Y es que el conocimiento es el arma más poderosa con que siempre ha contado la humanidad. Y lo subrayo, Alejandro, el conocimiento es el arma más poderosa con la que ha contado la humanidad. Por eso la educación es el arma más poderosa con la que cuentan las ciudades, los países, las personas. De ese periodo se salta entonces al neoclásico, Alejandro, principio del siglo XX, y aparecen personalidades que marcan la historia económica. Un Alois Schumpeter, por ejemplo, y antes de él un John Maynard Keynes, que habían vaticinado que la economía no centralizada bajo el modelo totalmente totalitario, por ejemplo, que postulaba el marxismo, pero sí dominada por el Estado como inversión, permitiendo la competencia, pero con el desarrollo del gasto, de la expansión de la moneda y la inversión pública, era la vía a seguir. Maynard Keynes aparece en el momento en que la Gran Depresión azota el mundo y a los Estados Unidos. Y aparece entonces la escuela contraria, la escuela austríaca. Y de ahí surgen las grandes figuras de Weisers, de los grandes exponentes de la escuela económica austríaca, que se tiene como contrapeso la sueca, la escuela sueca. Quizá la figura más descollante de la escuela austríaca es un señor llamado Friedrich von Hayek. Escribió un libro que se llama Camino de Servidumbre, que le sirvió a la humanidad como marco para entender la potencialidad del mercado, la fuerza del liberalismo económico y el proceso de expansión monetario que todavía el mundo experimenta. A la par de él, un sueco llamado Gunnar Myrdal, ambos premiados con el Nobel de Economía en el año 1974, hace confluir la corriente sueca con la austríaca y se impone en el mundo como la corriente dominante del pensamiento económico. Samuelson, Myrdal, Schumpeter, Hayek elaboran el destino económico de los países dominantes. Y es entonces, Alejandro, después de la década del 70, empezando los años 70, cuando empiezan los experimentos neoliberales en el mundo. Es el propio Hayek con su Camino de Servidumbre y otro texto que planta el dogma del ultraliberalismo, retirada del Estado, un nuevo gobierno gestor empresarial, disminución de los tributos, presión tributaria sobre los productores medios, y permitir, Alejandro, que la fuerza de la naturaleza, que ellos llamaban la mano invisible, sea la que medie entre el mercado y los ciudadanos. Los experimentos económicos han tenido todos, absolutamente todas las escuelas económicas, todas las ideas económicas han tenido imperfecciones. Como dijera Paul Krugman, laureado en el año 2008, el gran Paul Krugman, para mí uno de los economistas más importantes de este siglo y de esta parte del siglo. Las imperfecciones de los ciclos, las imperfecciones del capitalismo y las imperfecciones de la competencia. El gran Paul Krugman, asesor de muchos gobiernos demócratas y crítico del liberalismo a ultranza. Entonces, con el giro de Krugman y antes que el de Amartya Sen, que en el año 1998 recibió el Nobel por un texto formidable que se llama El desarrollo con libertad, que no solo incursiona en el campo de la economía, sino que se introduce en el aspecto de la pobreza, en las hambrunas, en la inequidad, en la desigualdad, y elabora la libertad desde un punto de vista totalmente diferente a como había sido concebido hasta entonces. Invito a la gente que le gusta el conocimiento, leer al señor Amartya Sen, que ya es un octogenario premio Nobel, de origen bengalí. En fin, todo esto que digo, Alejandro, es para señalar, no hay un modelo económico que pueda resolver por sí solo los problemas humanos. No hay un solo modelo, una sola teoría, una sola escuela que pueda dar respuesta a las necesidades, a las expectativas, a las esperanzas y a las profundas diferencias que todavía reinan en el mundo. Por eso se ha hecho una especie de collage, una especie de mixtura, de melting pot, buscando de cada teoría lo mejor para buscar un equilibrio que dé respuesta a las grandes necesidades humanas y a las tremendas desigualdades que priman en el mundo.
Nuestros pobres países, dependientes, sin educación sobre todo, no han podido avanzar más allá de un crecimiento económico que a veces se queda en las alturas o de las oligarquías o de los grandes dominios del poder económico y de la ascendencia social. ¿Qué requiere todo esto, querido Alejandro? Mucha inteligencia, mucha comprensión y saber que no hay concepto fijo ni en la historia ni en la economía. Que no hay conceptualizaciones ni corrientes clavadas para siempre. Que no existe el término pétreo en ningún proceso ni económico ni histórico. Que todo va transformándose y cambiándose y demandando cada vez más. Ahora hay un solo elemento, Alejandro, y ese es el que quiero decir. Todo lo que he dicho es para decir, solo el conocimiento, Alejandro, es incambiable. Solo el conocimiento es imprescindible. Solo el conocimiento no miente, aunque en un momento pueda ser mal aplicado. Por eso, ustedes acaban de leer esta semana que un robot artificial, un cerebro artificial, ha asesorado a un abogado por primera vez en la historia para participar en un caso. Estamos hablando, querido Alejandro, de inteligencia artificial. Pero ¿cómo tú me hablas, Alejandro, en mi país de inteligencia artificial si todavía nosotros empezamos el año escolar hoy y la Asociación de Profesores en algunos pueblos dijo que iba a una asamblea, Alejandro? ¿Ves? En Bonagua, en Navarrete, no hay clase porque estamos en una asamblea empezando el año escolar. Oye, Alejandro, en la época del ultraconocimiento de la inteligencia artificial, de los programadores cuánticos, Alejandro, que resuelven todos los problemas, incluso de carácter astronómico y matemático. Y tú me estás hablando a mí de que el país, el pobre país, dice el ministro de Educación, que los libros de texto, sumado, ¿verdad?, que el año empezó calimocho con la ADP, los libros de texto, Alejandro, dice el ministro de Educación, Ángel Hernández, que lo están atacando, Dice Ángel Hernández que 5.000 millones de pesos, Domingo, se perdieron por la borda. Que no sirvieron los libros de texto porque fue una pérdida de tiempo y una dilapidación. O sea, caramba, todo ese dinero, toda esa millonada, Alejandro, fue tirado al basurero. Tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto sacrificio para, al final, volver al mismo punto de inicio. No sirvió los esfuerzos de la educación. Nosotros estamos hablando, finalmente, querido Alejandro, de que la inteligencia artificial va a gobernar el mundo. Los aviones, los vehículos, todos los vehículos, sin presencia personal, las cirugías, las investigaciones, los microscopios, las investigaciones genéticas, biológicas, farmacéuticas, farmacológicas, neuropsicofarmacológicas, las invenciones, los dispositivos, la agricultura, el medio ambiente. Todo eso, Alejandro, va a ser manejado con inteligencia artificial. Estos aparatos, estas emisoras, todo esto va a ser manejado con inteligencia artificial. Ya lo es. Lo único que estamos en una etapa simple, un Zoom, un Teams, una plataforma X. Pero no, todo esto va a ser transformado. Pero nosotros estamos en quinto de primaria. Y relajando con la educación. Hay que apoyar al ministro Ángel Hernández en todos sus pronunciamientos, siempre que estén en lo correcto, y en todos los esfuerzos que está haciendo por sanear un ministerio que fue asaltado y saqueado en todos los periodos de gobierno. Asaltado y saqueado. Hay que apoyar a Ángel Hernández y darle respaldo porque ha mostrado una posición ética y de identificación con el país. No va a servir la economía porque no hay creatividad, Alejandro, no hay innovación, no hay pensamiento crítico, no hay reflexión filosófica, no hay pensamiento telemático. ¿Para dónde va la economía, el desarrollo? ¿Para dónde si no tenemos escuela? Entonces esos aires negativos que presumen y anteponen al año 2023 de que la economía va a crecer apenas 1.7 a nivel global, son de preocupación para todos los países, pero mucho más para aquellos que tienen grandes vacíos, falencias y déficits cognitivos. Entonces, estoy 100% de acuerdo con el ministro hasta hoy. Cuando tenga que disentir, se lo digo. Y cuando tenga que decirle que quisiera que se fuera para su casa, se lo digo también. Pero hasta ahora estoy con él.
No está en cuestiones politiqueras, ni aspirando a ser presidente, ni buscando nada de eso. Está enfocado en un trabajo que le dañaron a la nación, el trabajo de la enseñanza-aprendizaje. Por eso me he tomado este tiempo para decirle a la gente que cuando un funcionario, no importa el color, el partido, el gobierno que sea, está empeñado por el bienestar del país, por el bien de la nación, tenemos todo que ponernos de ese lado. Sin miramientos políticos, sin banderías, sin parcela. Yo lo he visto una vez en mi vida nada más, 3 minutos. No tengo ningún vínculo de ningún orden que no sea el del deber. Mi respaldo, Ángel Hernández, de todo corazón. Hay que ver las noticias. Alejandro, tenemos poco tiempo, pero hay que ver las noticias más importantes del día. Porque la vida sigue. The show going on, decía el gran Marvin Gaye. Entonces, las noticias más importantes. Estoy de acuerdo con el transporte y la movilidad escolar. Mejora la calidad de vida. Concentra a los niños, le da más sociabilidad, le aligera la carga a la familia económicamente, le da más seguridad, más confort. Tiene obligatoriamente que impactar, como tienen todos los países mínimamente organizados. Ningún niño anda en Cuba, Cuba, que es un país con muchísimos problemas, bloqueado, con pobreza. Cuba tiene su transporte escolar garantizado. Para citar un caso, ni se diga Estados Unidos. Es digno de ver los autobuses amarillos de Nueva York y de otros estados. Hay que garantizar esto. No puede politizarse. Atención, no debe politizarse, distorsionarse, convertirse en una populachería política, porque entonces lo van a joder. Tiene que ser eficiente, técnico, fiscalizado, monitoreado, ordenado y vigilado por la misma comunidad. Empezará un plan piloto en 3 comunidades, Guerra, Monteplata y Jaina. Hay lugares donde no pueden acceder los autobuses, por escabroso, por difícil, porque el espacio no se presta, porque están a la distancia que no hay ruta. Entonces se podrían contratar motoristas calificados, entrenados, pasados por el filtro de la ciencia de la conducta, con su identificación y todo eso. Porque al final muchísimos motoristas mueven los niños pobres en las montañas, en los barrios, en las laderas. Pero en términos generales es una buena propuesta que debe de contar con el apoyo del país, siempre y cuando no la contaminen. Repito, el plan piloto vale la pena seguirlo, analizarlo y apoyarlo en lo que sea pertinente. 50 autobuses, la proyección es alcanzar 2 millones de estudiantes en 18 regionales y 122 distritos. Ojalá se pueda alcanzar. Y gane quien gane, y venga quien venga, que ese proyecto continúe y se expanda. Y Alejandro, ¿tú sabes cuántos presos hay sin condena en la República? No son de pulpo, antipulpo, coral, ni Operación 13, ni nada de eso, no. Son miserables, descamisados, desafortunados, desheredados de la fortuna, pobres de la patria. ¿Tú sabes cuánto hay? 16,000. Atención jueces ultra, hiper, super garantistas. ¿Qué han hecho ustedes con esos 16,000? Juan de Dios de nadie, Pedro Picapiedra, Antonio Pies de Calzo. ¿Qué han hecho ustedes con ellos? 16,000 presos sin condena. Eso se llama barbarie. Y sigo, Alejandro. Haití no tiene presidente porque lo mataron. No tiene senadores ni tiene diputados. Uy, ¿y entonces qué hay en Haití? Explícame, dame una palabra de lo que hay en Haití. Haití se traduce en una palabra: caos, desastre. Mataron al presidente y estuvieron a punto de matar al presidente del Senado, Joseph Lambert. ¿Y qué espera el mundo civilizado, el mundo rico, para ayudar a ese país? Dejárselo a la República Dominicana, Alejandro. Dejarnos a nosotros. Hoy en el periódico Acento le doy los créditos y el reconocimiento a la periodista Raquel Ortega, que hace una crónica maravillosa, dolorosa, dramática, penetrante, humana, sobre la muerte
de la jovencita Yaneli Arias. ¿Se recuerdan que, que le tiraron ácido del diablo? El tipo enmascarado que fue de que llevándole un ramo de flores y les roció ácido del diablo. Ácido del diablo es ácido sulfúrico, ácido muriático. Es una mezcla diabólica, plomerito, todo. La destruyó a una joven madre, a una joven mujer. Y hoy esta joven, Raquel Ortega, publica un reportaje que ganó el primer premio del segundo concurso periodístico del Colegio Dominicano de la provincia de Duarte. Brillante trabajo, te felicito, Raquel. Humanamente inmejorable, profesionalmente prístino. Tremendo trabajo. Vacaciones de la muerte se llama. Lean eso porque yo hasta lloré leyendo eso. El Colegio Médico anuncia la suspensión de primero ARS humano. Dice que no sigue más con ARS humano. Yo le pido al Colegio Médico y a las organizaciones sociales que están echando este pleito con las ARS, que además de esas medidas convoquen al país. Convoquemos 500,000 de gente a las calles de la patria, porque esto no es fácil, esta lucha. Y lo de ellos es ganar dinero, no le importa bajo qué condición, ni a la AFP ni a la ARS. Y el Colegio Médico también tiene que defender el derecho a la salud del pueblo dominicano. Así que, Zenén, te mando esta sugerencia. Dice que el plan va a ir escalando en ausencia de la respuesta que han tenido hasta ahora. Una noticia para Carolina Mejía. Una encuesta internacional la colocó en la número 1 del ranking de los alcaldes de las Américas. 74% de aprobación y solo un 12% negativo. Felicidades, Carolina. Que te vaya bien. Aunque invitaste a algunos miembros de este equipo a un encuentro y a mí me excluiste. Yo soy testigo. ¿Es o no es, Domingo? Di la verdad. Soy testigo. ¿Testigo de qué? De que lo excluyeron. Pues fue otro encuentro. Entonces, Carolina, lo que estoy leyendo es embuste. Se pusieron de acuerdo ellos dos. Y a Domingo lo excluyeron también. Se pusieron de acuerdo.